Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Manuela Badilla Rayevich. Soy investigadora del Núcleo Arte, Performatividad y Activismo, NMAPA. Y en nombre de NMAPA y todos mis compañeros del equipo, así como del Centro GAM, que nos está apoyando en esta transmisión, queríamos darle la más cordial bienvenida al lanzamiento de esta serie de fanzines realizados en el marco del taller Tu voz en papel. Tenemos la suerte de contar con la compañía hoy de Natalia Matzner, con quien vamos a conversar sobre este tema y a quien voy a presentar después de contarles brevemente el contexto en que nacen estos fanzines, que van a poder ir conociendo desde hoy mismo. El fanzine, para los que no están familiarizados con el medio, es una revista o folleto realizado de manera casera o artesanal por un aficionado o seguidor de temas específicos, temas políticos como una nueva constitución o temas como la música, el cine o el cómics, por ejemplo. Aunque su origen no está del todo claro, algunos sitúan su nacimiento entre las décadas del 30 y del 40. Lo cierto es que por años este ha sido utilizado como una herramienta de protesta por quienes se sentían marginados socialmente. Hoy este tipo de magazine, hecho por fanáticos, de ahí su nombre, sigue captando adeptos a pesar de la irrupción cada vez más fuerte de los medios digitales. De ahí también que es tan interesante seguir explorando este formato y seguir divulgándolo. La versatilidad del fanzine como instrumento de expresión y activismo fue lo que motivó a NMAPA a idear a mediados del 2019 un proyecto que llevó esta técnica, o más bien la fomentó, la promovió en la ciudadanía. El proyecto fue dirigido por Vicenta Mendoza, Nata Cavieres y Javier Ramírez y generado a partir de un fondo de proyección al medio externo otorgado por la iniciativa científica Milenio, que busca generar instancias para la divulgación y transferencia científica. Nació entonces Tu voz en papel, un taller de fanzines que entre diciembre y enero pasado se concretó en 4 instancias que convocaron activistas y organizaciones sociales, quienes además de elaborar su propio fanzine, crearon una producción colectiva en torno a 4 temas: el medio ambiente, la ecología, el feminismo y una nueva constitución. Este material creado colectivamente forma una colección de 4 revistas que serán presentadas en la página web del núcleo NMAPA desde hoy mismo. Los talleres se realizaron en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la Biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral, Bibliogam, acá en Santiago, y en la Galería Barrios Bajos y la Universidad Austral en Valdivia. Aprovechamos este momento también para agradecer especialmente a estas instituciones por darnos su apoyo en la realización de estas actividades. Los fanzines que hoy lanzamos al mundo, creados en el marco del taller Tu voz en papel, serán exhibidos a partir de hoy en la página web de NMAPA. El link creo que lo podrán ver ahora en la transmisión. Y hoy lanzaremos específicamente los 4 fanzines creados colectivamente en cada uno de estos talleres. Posteriormente, semana a semana, iremos liberando cada uno de los 25 fanzines realizados por cada uno de los participantes y organizaciones. Los invito desde ahora mismo a visitar la página y estas publicaciones estamos muy contentos de presentar hoy día. Con eso paso a presentar y darle la bienvenida y especial gracias a nuestra invitada Natalia Matzner. Natalia estudió literatura creativa en la Universidad Diego Portales, es magíster en estudios de cultura visual en la Universidad de Barcelona y hoy en día es estudiante de doctorado del programa de estudios americanos en ideas de la USACH. Natalia es escritora, es fanzinera, es gestora de la fanzinoteca Espigadora y además ha sido muy importante en Chile en el mundo del fanzine, promoviendo su creación y además el crecimiento de espacios colectivos de difusión y encuentros sobre este tema. Hola Natalia, qué bueno que estás con nosotros hoy. Hola Manuela, muchas gracias por la invitación y el interés por el trabajo que hemos hecho todos estos años. Gracias a ti por estar conectados con nosotros y acompañarnos en el lanzamiento de estos fanzines. Queríamos partir esta conversación preguntándote por tu encuentro con este mundo, que si nos pudieses contar cómo nace este interés y qué te moviliza inicialmente para encontrarte con el mundo de las publicaciones activistas. Bueno, yo partí, tengo 37 años, por lo que partí hace alrededor del año 2000, 2003,
la época que estudiaba en la universidad, hice unos cuantos fanzines. En esa época en Chile existían muy pocas microeditoriales, el mundo editorial era inmensamente más pequeño de lo que se puede ver incluso en la Feria Fuera del Libro, que es así un florecimiento hermoso de las microeditoriales que han existido. Y le llamo microeditoriales, pero ya saben a qué me refiero. Y claro, en esa época no le llamábamos fanzines, recuerdo, o autopublicación, sí, hicimos unos de poesía, le llamamos fanzines, y después el año 2005 hice Niño Arsenio con Animita Cartonera, que no es autoedición, porque es una editorial, pero ahí igualmente las autoras, que lo hice con mi hermana, nos implicamos en el proceso de realización del libro cartonero. Entonces ahí hubo como más... Y después del año 2009 empecé como a reeditar algunas cosas y me empecé a interesar por hacer fanzines, pero más bien experimentales, que haya como relación contenido-continente, porque tengo acá uno como ejemplo, por ejemplo, este que tiene forma de casita, una casa, pero que se pliega de una manera, que queda el texto por acá atrás, y la casa queda ahí. Entonces, me acerqué por el mundo del fanzine, obviamente por esta libertad política o micropolítica, por poder contar la propia historia desde una misma, pero también por todas las libertades creativas de hacer una especie como de publicación donde una especie de publicación donde hay una relación estrecha entre lo escrito, lo ilustrado, lo visual y el formato, el envase que le lleva. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento. Excelente. Y ahí, o sea, has tenido la posibilidad, eso decías que era más o menos en los 2000, ¿es cierto? Cuando estabas todavía estudiando en la universidad. Eh, ha pasado harto tiempo, casi una década o más de una década. ¿Cómo has visto como la transformación de este mundo y de este medio en Chile? O sea, hoy en día, bueno, ahora mismo no, porque por motivos evidentes, pero últimamente uno ve una serie de pequeñas ferias de fanzine, pequeñas convocatorias, todas independientes. ¿Cómo has visto tú esta transformación también en esta poco más de una década en que llevas como inserta en este mundo, Natalia? Cuando yo me empecé a meter más en el fanzine, así como nombre como tal, estaba más relacionado estaba más relacionado, escucha, hay como una interferencia, chiquillas, que me empecé a acercar también a un mundo que era bastante autogestionado, anarquista o experimental artístico, por lo que ese era mi primer acercamiento con la palabra ya fanzine como tal. Y eso fue tanto en Latinoamérica, pero no estaba viviendo en Chile y en Barcelona y también en unas ferias en Roma, en otros lugares. Cuando llegué a Chile, una vez el año como alrededor del 2011, encontré yo que el mundo fancinero estaba bastante fomentado por el área del cómic. Las ferias tenían como más que nada cómic. Eso no quiere decir que no haya tenido otra, bueno, habían bastantes grupos que desde los años 90 que ya hacían fanzines, pero era como lo que más les representaba. Ahora los fanzines, yo vengo de la era que estudiamos con la fotocopia, o sea, Wikipedia no era nada en esa época, entonces para mí la fotocopia hay un fanzine, bueno, no un fanzine, una publicación que tengo en la fanzinoteca, que es esta que se llama Verticales, de Leslie Núñez, que son todo lo que sobra de las fotocopias. Nosotros en Latinoamérica, nuestra manera de acercarnos al arte es, de mi generación, a partir del blanco y negro. O sea, muchas obras de arte no le conocíamos los colores. Entonces, ser una fancinera que haya partido en esa época es diferente de otras generaciones que tenían un computador propio cuando estaban en la universidad o algo así. Ahora, como el fanzine igual no tiene ni Dios ni amo, esa misma ley lo ha llevado a estar en ámbitos como en galerías de arte de Vitacura o exponiendo en Feria Chaco. No hay ningún tipo de regulación de precios. Tú puedes ir a una feria de fanzines y hay fanzines, obviamente uno no sabe las condiciones que las personas los hizo, a veces le puede costar mucho haberlo hecho en procesos creativos, pero hay publicaciones que pueden costar 15.000 pesos y otros 200 pesos, o sea, ha cambiado muchísimo también con las posibilidades de tener las mismas herramientas en casa, como
impresora de tinta continua, guillotinas caseras, y esa misma proliferación y también diversificación del público ha hecho que haya una especie de atención especial por parte de las industrias culturales, de la academia, y con eso también quizás de alguna manera una especie de romantización por parte de las instituciones culturales de lo que es ser autogestor, ser artista autogestor, que hay que tener mucho cuidado porque la autogestión, el hazlo tú mismo, el do it yourself, en países donde el Estado te quita dinero y después no te lo devuelve en los sustentos básicos, eh, eh, es, 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 claro, una proeza, visto medio como, oh, la superheroína lo hace todo ella misma, pero en verdad de repente no son las condiciones favorables en las que podría estar haciéndolo. Claro, no vivimos en una situación social de apoyo mutuo, lo que sí vivimos en una situación social donde se nos cobran múltiples impuestos y AFP y todo eso, no se nos retribuyen los servicios básicos. Entonces, yo creo que efectivamente hay un interés que se valora bastante por parte de las industrias culturales del fanzine, pero también hay una especie de romantización respecto a las condiciones que la gente lo hace. Natalia, y ahí en esa trayectoria, ¿cierto? Como de estos últimos años y estos cambios, como este ingreso del fanzine como publicación más activista a un mundo como más de la industria cultural, ¿cómo has visto tu propio trabajo? O sea, ¿cómo has navegado esa transformación? Y en ese sentido, el rol de la fanzinoteca que tú coordinas, que tú eres gestora, la espigadora, ¿cierto? O sea, ¿cómo nace eso en ese contexto de cambio hacia la industria cultural o de gran peso de ese mundo? ¿Y cómo ves su rol hoy en día también? Bueno, actualmente la Fanzinoteca Espigadora no tiene ni goza de ningún fondo estatal, pero sí el inicio del proceso de catalogación del archivo, sí tuvimos un fondo del libro hace el año 2017. Con el cual lo hice con mi amiga Sofi, también mi prima Cata me ayudaron, que todas han hecho fanzines también antes. Y claro, sí ha tenido una patita en lo no contracultural, no lo específicamente autogestivo. Ahora tengo, claro, esa vez alcancé a catalogar 400, 500 fanzines y ahora tengo otros 400 por catalogar que no he tenido el tiempo. Y también hay una crítica súper fuerte de la idea del hazlo tú mismo, que es como el do it yourself, que al final igual te lleva a un confinamiento de autoexplotación y de individualismo, o sea, como de repente el hazlo todo tú misma puede terminar siendo extremadamente agobiante y bueno, en verdad es una advertencia en general, los chilenos y las chilenas vivimos mucho ese problema, somos muy autoexplotadores con nuestros intentos de emprendimiento y todo eso. Pero eso mismo sí me ha llevado como a tener alejarme un poco también del mundo de las ferias, porque hacer fanzines también es para empoderarte y no para pasarlo mal. O sea, básicamente, si tampoco estoy viviendo de eso, y es muy difícil que viva eso, pero sí conozco muchas personas que han dejado hacer fanzines por las condiciones, porque es agotador también. Y para la gente que nos está viendo, si nos pudieses contar un poco más de la fanzinoteca Espigadora, o sea, como cuál tú dirías que es su sello, su característica, cómo también funciona ese proceso de catalogar 400 fanzines, o sea, me imagino que debe ser súper complicado, habrán algunas categorías que son importantes ahí, que sobresalen, ¿cómo funciona eso que parece ser mucho trabajo y que en el fondo has llevado tú durante un montón de tiempo? Ya te voy a mostrar una imagen para no tener que compartir. Que no sé si ahí se puede ver bien. Es una intervención de un cuadro de las espigadoras de Milet. Las espigadoras se acercan al campo de cosecha luego de la primera cosecha, o sea, las espigadoras recolectan lo que la primera cosecha no quiso. Es como una imagen que
que a mi parecer está bastante relacionado al espíritu fancinero, que tiene que ver con recolectar todas estas historias que no le interesan a la hegemonía, historias que son anormales, que extrañamente son anormales, que constituyen generalmente la vida de las personas, eh, que tienen multiformas, no tienen, por ejemplo, si hacemos una analogía con el libro o como con los archivos de los libros de las bibliotecas convencionales, tienen que tener una especie de forma, una especie de lomo, eh, y claro, entonces estas son todas publicaciones de que de alguna manera desafían eso. Entonces, también está relacionado a la segunda cosecha de aprovecharlo todo, de publicar sin un impacto patriarcal, del extractivismo, o sea, puede llegar así, hasta así de lejos, y también la experiencia de hacerlo en comunidad de la A a la Z, o sea, de crear contenido hasta distribuirlo, y como es el comercio justo, tú misma conoces a tus lectores o lectoras. Ahora, el archivo de la fanzinoteca más siento que se acerca a una idea de anarchivo, porque el archivo está más relacionado como a la auditora, a quien vigila, a quien controla el conocimiento, o sea, qué entra, qué sale, cómo tiene que ser la forma de la publicación que entra a esta biblioteca. Generalmente las bibliotecas en Chile es bastante aburrido porque uno no puede caminar alrededor de las estanterías y todo eso. Mientras que el anarchivo es mucho más activista, más artista, quiere explorar los mundos posibles, dar cobijo a la incertidumbre, a lo disfuncional, al documento disfuncional. Y asimismo las categorías son súper antojadizas, o sea, por ejemplo, este fanzine tiene la categoría principal de contracultura, y abajo sale collage, libro de actividades, hazlo tú mismo, y arte y dibujo. Entonces, en el archivo Excel no hay una distinción, no, o sea, no hay que, no sé, que una categoría es más importante que las otras. Y en el archivo digital está también el nombre del colectivo, la autora, el nombre de la publicación, las dimensiones, la forma de impresión, la materialidad, si tiene objetos insertos, pero hay una parte bastante importante que es cómo llegó ese documento a la fanzinoteca, y tiene que ver con los caminos recorridos, que también es como un poco como esta espigadora que va recolectando, y la mayoría ha sido como intercambiado, donado, algunos los he comprado, pero está súper relacionado a lo afectivo, o sea, también el anarchivo se mueve también por los afectos, no juega a ser tan científico, de esa manera hablando. Excelente. Y la fanzinoteca tiene su propia vida. ¿Cómo se puede acercar la gente que quizás no conoce el trabajo que está ahí, ese anarchivo, ese acervo como afectivo? ¿Qué recomendarías tú? O sea, está hay una página web, pero quizás otros canales. Bueno, ahora lo tengo en mi casa, pero claro, ahora no se puede hacer nada, pero hay gente que viene a la casa, pero el archivo yo lo uso mucho cuando hago proyectos, talleres o algo así, y con gente muy diversa, generalmente personas que no conocen la palabra fanzine. Por ejemplo, el año pasado antepasado hice talleres en Filsa, para niños de escuelas en Santiago, y le mostré los fanzines, lo cual es muy extraño estar, como relacionado a la pregunta que me decía antes, tener una patita, una aquí y otra allá, lo que me pone en una situación muy compleja, porque en un país con esta cantidad de impuestos que tiene el libro, que entrar a la Feria del Libro de Santiago, la Internacional de Santiago, la gente tenga que pagar por entrar, entonces yo le tengo que decir a niños y niñas, jóvenes, adolescentes, que generalmente no tienen una biblioteca en casa, y decirle, estos son los fanzines, ustedes se tienen que conformar con eso. O sea, yo soy un amante de los fanzines, también de los libros. No estoy hablando en desmedro de los fanzines, pero todos tenemos derecho también a tener un libro y articularlo por nuestras propias manos. Entonces, que de repente desde las instituciones de autoridad del libro me pidan hacer talleres de autogestión editorial a personas que no pueden acceder a la misma compra de libros,
la verdad es que no, como cada vez me he sentido menos cómoda con ese tipo de proyectos. Natalia, y ahí, o sea, esta pregunta quizás tiene que ver con esa incomodidad, pero también como con las posibilidades que salen de esa incomodidad, ¿cierto? O sea, esta trayectoria que tú has ido describiendo, que es súper interesante, y el impacto de esta idea o concepto como del emprendimiento a través del arte, que es súper complejo, muy difícil, todos sabemos eso, pero al mismo tiempo Chile ha ido respondiendo de alguna manera a un montón de ideas, ¿cierto? Y tenemos todo lo que ha ido pasando estos últimos 8 meses ya, desde octubre del año pasado, donde de alguna forma el fanzine se libera o se libera aún más, sale a la calle. Entonces quería preguntarte cómo has visto tú ese tránsito. Viene una ambulancia cerca de mi casa, perdón por el ruido. No se escucha. Del tránsito de los fanzines en el marco de la movilización social. Bueno, sí, obviamente se desprende más aún del formato, por ejemplo, del cuadernillo, que la gente asocia el fanzine al cuadernillo. Bueno, lo que se ve en las calles es algo muy cercano a los fanzines, la autoedición callejera, que es, yo diría, como un hacer juntes, un escribir juntos, un dibujar juntos, un publicar juntos, un leer juntos también, que es algo, el libro está muy relacionado, que es algo que he estado investigando harto bastante, que es la literatura oralizada y la literatura silenciosa, cuando empieza la literatura a leerse en silencio. Entonces, es muy tradicionalista el mundo literario. El mundo artístico, por ejemplo, o del teatro también puede ser que uno va a ver una obra con gente, generalmente gente que uno tiene una relación afectiva, y uno lo discute. El conocimiento es un lugar de discusión, sin que sea problemático, sin que sea tan autoritario. Uno ve una obra, la tiene al frente, se discute. Aquí lo tenemos al frente y podemos leer juntos, y eso es, bueno, es maravilloso y principalmente es como un desafío a la autoridad del conocimiento, y es lo que tenemos que hacer honestamente desde, bueno, las personas que están en la academia, en la investigación cultural, decir como, ¿qué hacemos con esto ahora? Esto no es nuevo tampoco, ha sucedido en múltiples estallidos sociales a través de la historia, también, bueno, lo que conocemos como las liras populares, literatura de cordel las publicaciones de Pliego Suelto partieron con Gutenberg, o sea, desde esa época. Entonces, ¿por qué en el desarrollo de la academia se ha relacionado cada vez más la literatura en silencio? Y asimismo, como existe un hacer juntos, un leer juntos, también existe un censurar juntos. Vimos personas que ahora se podrían llamar las del rechazo, que bajaron hasta la Plaza Dignidad, borrar juntos, o cuando llegó el camión a censurar a Delight Lab, que no es una autopublicación, pero igual juega un poco con la cosa de la palabra. Y eso es curioso porque produce mucha publicidad. Yo creo que mucha gente no conocía lo que estaba sucediendo, lugares que no transitan, no conocían el Delight Lab y se conoció así en todas partes. Bueno, ahora está el tema de la ley Sticker, pero quiero, por ejemplo, hay algo muy interesante que pasa con este como amedrentamiento de censura, como una posible amenaza que ha hecho crecer el anarchivo. Hay una cantidad de Instagram increíble que se han dedicado a registrar esto. Entonces, la naturaleza del fanzine, la naturaleza de la autoedición es tratar la publicación con mucho más riqueza y mucho menos totémico o de altar como el libro se agarra de una manera, no se raya, no, como la manera de manipularlo. El fanzine se mete en la mochila, está para leerlo, incluso la literatura de viajera al inicio de la imprenta también se trataba así, con mucha más ligereza, como, con mucha más pasión, si se quiere decir de alguna manera. Entonces, sabemos desde la autoedición, desde los fanzines, que nuestros fanzines son frágiles. Yo cuando cuelgo o hago exposiciones del archivo de la fanzinoteca, sé que la gente los va a manosear, que los va a tocar. No es una bienal del libro de artista donde las cosas están enclaustradas. Entonces, lamentablemente tengo que decirlo, lo que hicieron en el GAM ahora, de tapar todo el domingo pasado, o sea, estoy diciendo, están preparando el lienzo para las próximas semanas.
ya está todo registrado, y tiene una manera tan orgánica de desarrollarse todo esto que es súper difícil de trazar qué es lo que va a pasar. O sea, porque también en el comunicado del GAM decían que iban a trabajar con tal galería o con tal eh, con tales grafiteros, son cosas que no se pueden, no van a poder controlarlo realmente. Sí, en ese contexto nos queda poquito tiempo, Natalia, pero tengo muchas preguntas que me encantaría poder terminar de hacer. Voy a tratar de hacer una que quizás va a ser un poco amplia, pero pensando también en esta, claro, en esta respuesta súper reciente del campo, bueno, y que hemos visto además sostenidamente desde el inicio de la pandemia, ¿cierto? Como borrar el registro que queda en las calles, de esta idea de la calle como imprenta que también tú has trabajado recientemente, ¿cierto? Y esta es como una pregunta quizás de futurología, pero de futurología cercana, como cuál es el rol que crees que va a tener el fanzine. Y estoy pensando en una conversación que tuvimos ahora antes de comenzar, pensando en que uno desde no conocer el medio, cómo funciona, se imagina el fanzine en formato papel, ¿cierto? O sea, como la feria, la transmisión, el intercambio, etcétera. Pero estamos en un momento que no sabemos exactamente cuánto va a durar de encierro. Entonces, ¿cuál es el rol del fanzine en este momento de mucha movilización social y activismo en Chile, pero en un contexto donde no necesariamente vamos a poder salir a la calle a repintar esa fachada del GAM como pasó antes de la pandemia? No sé si te acuerdas que en algún momento también lo pintaron y automáticamente el mismo día la fachada estaba completamente llena de nuevo de registros y de gráficas y de afiches, posters, etc. Entonces, es como complicada la relación, pero quería preguntarte cómo ves ese rol en este contexto de movilización, de encierro, eso. Pucha, igual como lo que se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que la pandemia está en otra fase, igual la gente ya, o sea, la gente está en la calle igual ahora, y eso es un poco como inminente, si se quiere decir, que va a suceder. Igualmente, el mundo de los fanzines con lo digital va de la mano. Desde las plataformas digitales nos organizamos, nos damos a conocer, ahora en épocas del confinamiento, de la cuarentena, se han hecho lanzamientos de fanzines, lecturas, conversatorios. Yo misma, mis últimas publicaciones, eh, como juego más con esta cosa de la manualidad, y no estar complicándome con haciendo muchas copias, los filmo, y también está como en esa premisa como de un poco como leer sin comprar, y está, bueno, está en internet, está ahí fácilmente. Igualmente, un poco conectando el anterior, este como lo que como llamaba tú, yo como el desafío a la autoridad del conocimiento, también un desafío a las instituciones culturales, pone a las instituciones culturales en una situación compleja, pero a la vez muchas han dado como bastante, yo, por ejemplo, hice un taller que se llamaba taller de fanzines sobre cuerpos libres, en las jornadas de arte, teoría y oficio del 8M que organizamos con parte de Capucha Roja en Resistencia, y lo íbamos a hacer afuera del GAM, pero igual necesitamos electricidad o lugares, y dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos con ellos? Igual estuvimos ahí dentro bastantes días desarrollando todo esto. Eh, yo creo que hay como un papel súper complejo, porque eh, está el proyecto de ley Sticker, que es algo como que no podemos como hay otra pregunta que íbamos a tocar, que podía ser como lo de la nueva constitución, como qué rol podía tener, claro, cómo va a ser, por ejemplo, el plebiscito, va a ser con los militares en la calle, va a ser con la ley sticker vigente, cuánta presión van a tener las instituciones culturales que de alguna manera también han cedido su espacio. Hay como tantas cosas que no sabemos que es difícil. Tiene que ver mucho con la represión. O sea, si
si hay mucha represión va a ser muy difícil, va a ser cada vez más difícil también, pero también cada vez más furioso quizás la contrainformación. Natalia, te quería transmitir, hay una pregunta de una de las personas que está viendo la transmisión, bueno, es Vicenta Mendoza, y pregunta sobre tu proceso de producción de los fanzines actualmente, ¿cierto? ¿Cómo y dónde estás imprimiendo? ¿Cómo estás gestionando, pensando lo de la distribución y sobre las técnicas? Y un abrazo, te mando. Es que, mira, los proyectos de la fanzinoteca donde yo hago talleres y las participantes hacen sus fanzines, casi siempre lo imprimen en Juli, donde Juli o en casa. Muchas personas también imprimen la fotocopiadora a la casa, y yo en particular ahora ya no estoy haciendo eso, ya no estoy distribuyéndolo en ferias, hago como solamente 1 o 5 ejemplares y los subo a internet. Quizás me estoy como pasando una patita para el lado para el libro objeto o algo así, pero quiero también como sacarme un poco el peso de la mochila de la autoexplotación fascinera. También yo soy mamá y ahora, bueno, no tengo en verdad... Igual eso es un tema súper interesante porque se ha estado conversando mucho del rol de las investigadoras en época de pandemia que no tienen tiempo de hacer papers y cosas así. Los espacios fanzineros no están hechos para nosotras las mamás, es súper poco amable. No digo que tenga que haber una mesa con parvularias haciendo dibujos para los niños, pero no hay mucho como apoyo si uno está ahí con la guagua, no, yo creo que en época de estallido social tenemos como que todo es revisar un poco como nuestras dinámicas de exclusión también. Claro, claro, hay un cambio de setting que un poco transforma todo y hace súper difícil y desigual el escenario de producción y de creación, en el caso, en el mundo de los fanzines, yo creo que en todo el mundo, en el mundo del trabajo en general, ¿cierto? Quería hacerte una pregunta como en términos más generacionales, ahora que mencionas que lo de ser mamá, ¿cómo has visto, o sea, en general se habla de que este tipo de publicaciones tiene que ver más quizás con una cultura millennial, con gente que es más joven, que tiene como más cercanía con las redes sociales, con los medios digitales? ¿Cómo lo has visto tú en tu experiencia? ¿Qué cercanía y qué aproximación tiene con otras generaciones que no necesariamente tienen esa vinculación tan próxima, tan estrecha? Bueno, en la fanzinoteca tengo fanzines hechos por personas que son mayor de edad, adultos mayores. Por ejemplo, este lo hace en Naufraguito, lo voy a mostrar. Lo hace entero en su casa con una... ¿Ahí se ve bien? Sí. Ahí, y por ejemplo, es súper interesante porque este fanzine se lee de ahí la mitad, y aquí tiene unas lengüetas. Bueno, se llama Jamás pensé que te odiaría tanto. Y uno va escogiendo el índice en relación a estas lengüetas. A mí me parece, por ejemplo, que este es un fanzine hecho por alguien que no es millennial, pero que obviamente se ha visto influenciado cómo funcionan las pestañas del Google Chrome, ponte tú. También tiene como acá todos los naufraguitos, porque ha hecho más de 100, tiene un mini naufraguito adentro que tiene que ver también como con el linkeo. Entonces, si esto termina como en formato material, igual nos influenciamos por cómo funcionan las narrativas digitales. Y a su vez también Internet no es como el iniciador de contar historias de manera tan sintética o breve, porque desde antes existía, bueno, como hablamos, los chapbooks, la literatura de cordel, las palometas, las octavillas en dictadura. Entonces, como si efectivamente yo soy de una cultura más de la fotocopia, como los que estuvimos en la universidad en los años 2000, pero también, obviamente, como tú contabas de los años 30, que empezó como la palabra fanzine en sí, en esa época empezó el boom del mimeógrafo. Y el mimeógrafo, no sé si se acuerdan, pero es como muchos exámenes de la escuela, la época cuando uno era pequeña, eran como estas letras que están medio explotadas, a veces eran negras, pero otras veces eran como color púrpura, y funcionaba como un stencil. Y ahí empezaron a existir la posibilidad de tener un mimeógrafo entre un grupo de colegas, de amigas o amigos, y empezar a imprimir por ti mismo. Y ahora con el computador
tenemos la posibilidad de ser una autora, editora, la impresora. Entonces, está esto por un lado, pero por otro lado también hay una cosa como más mística o espiritual, si se quiere decir, o como diría Benjamin, como aurática, que es pasar una cosa hecha así a mano. O sea, como, por ejemplo, también con temas de contrainformación, si a mí me llegan 15 links de, no sé, un problema medioambiental que hay en algún lugar, te llega esa información y uno las va como acumulando, pero si alguien llega y te pasa eso en la mano, en la calle, o una amiga, un amigo te dice, hice esto, y uno dice, wow, lo escribió, lo imprimió, me lo pasó, como que uno, y además que y es rico tocarlo, como que tiene toda esa potencia acumulada en el objeto. No sé si soy como muy romántica con eso, pero sí, creo que eso no se puede sustituir por los medios digitales. Excelente. Parece que tenemos un comentario, me dicen. A ver si es que viene. Yo no, es que no sé, se ven, los van a mandar. A ver si por interno. No sé, no aparece por ahora, al menos. Sí. Dice Lorena Amaro, muy clara la exposición, Natalia, me interesa sobre todo la posibilidad del fanzine como forma de generar y compartir conocimiento. Ese es un pregunta, no es comentario que pregunta, pero efectivamente yo creo que Natalia nos ha estado ahí acercando a esta forma de compartir, que quizás es uno de los desafíos de este momento de encierro, de cuarentena, de toque de queda que estamos viviendo, que quizás no nos imaginábamos hace 4 meses que íbamos a experimentar, ¿verdad? Sí, yo creo que lo más interesante del fanzine es que, bueno, cuando empecé a crear las categorías para la fanzinoteca, que es un poco antojadizo las que inventé, pero me di cuenta que había mucha temática de autorrepresentación. El fanzine, al ser como una autoedición, también te da la posibilidad de estas como microhistorias que yo te comentaba con lo de las espigadoras, y estas pequeñas historias son lo que conforman lo universal. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un fanzine que es muy potente por la autobiografía, que es de Nicole, que no sé cómo se dice el apellido porque es francés, pero bueno, se llama Por mí, por todas mis compañeras, y que se trata sobre el proceso de denuncia por violación que ella vivió, y está contado como un cómic, o sea, un cómic hermoso, o sea, es un fanzine, y tengo muchos de estos que son autobiográficos y a la vez altamente de conocimiento muy importante, que no está en todas partes. Que es súper importante eso, o sea, la aproximación, cómo pensamos, quizás uno de los desafíos que queda ahí dando vueltas, sobre todo considerando el momento actual y la incertidumbre que tenemos respecto del fin de este confinamiento, cómo pensamos el viaje del fanzine desde el fancinero, fancinere hacia el resto de los públicos, ¿cierto? Que igual me imagino que también ahí hay un interés de poder hacer llegar, no sé si a mucha gente, pero sí a gente que pueda interesarse, que pueda ayudar también en los mensajes que están ahí Claro. en cada uno de esos fanzines, ¿no? Sí, no, sin duda, incluso este que te estaba mostrando al final viene como con un listado de lugares a los cuales acudir, porque también, si bien son fanzines temáticas como súper, el feminismo tiene una cajota gigante aquí también en la fanzinoteca, a veces puede ser como temáticas que alguna gente, en vez de tomarlo responsablemente, lo toma como con morbosidad, lo aterrizan también, o sea, esta es mi historia y en esto te puedo ayudar. O sea, por eso lo estoy contando, y tienen datos también súper necesarios. Sí, es cierto eso. Bueno, efectivamente, parte de los fanzines que vamos a ir liderando semana a semana tienen mucho de ese trabajo como identitario y de demandas que son mías, pero que también descubro en el proceso creativo que son de un colectivo y que es importante sacarlo y hacerlo como parte
como una demanda, como parte de mi trabajo de activista. Sí. Entonces, tenía una última pregunta, que igual la mencionaste brevemente, pero creo que sería interesante para cerrar también, porque ya llevamos harto rato conversando, podríamos seguir conversando mucho rato en todo caso, un montón de preguntas que se me ocurren. Pero de nuevo, volviendo al tema del proceso político y social que está viviendo Chile en este momento, aparentemente vamos a tener todavía, no hay ninguna noticia que niegue esa información, pero un plebiscito por una nueva constitución en octubre, o sea, falta poco, bastante poco. Y en ese sentido quería conocer tu visión del mundo del fanzine, de tu propio trabajo como fancinera y escritora en este proceso que viene ahora ya. O sea, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a despertar y el plebiscito va a estar ahí. Ojalá. Dios te oiga. Bueno, lo que he visto cosas, como estábamos hablando, esto de leer juntos, salir a caminar, también es un salir a hacer. He visto proyectos muy interesantes que me imagino que pueden reactivarse. Hay en este proceso como constitucional, pero también como comentábamos antes, depende mucho de las condiciones sociales y de control social en las que vamos a estar envueltas, porque también eso tiene que ver con la libre expresión y la censura que ha seguido existiendo ahora a pesar de estar encerrada. Yo vivo cerca de la Plaza Dignidad, así que he podido como salir a caminar cuando voy a comprar algo. Y, y en Nuevos Rayados, también es interesante eso, también, que está como incluido el tema de la pandemia. Ahora, proyectos que creo que podrían reactivarse para este nuevo proceso. He visto interesantes de jornadas de impresión serigráfica, cuarto cuarto, que antes de los viernes, de la jornada de los viernes de manifestación, la gente se juntaba a imprimir juntes. También Pésimo Servicio relacionado a Editorial Plo en Valparaíso, hacían cosas parecidas. Otros proyectos muy interesantes era el Pueblo con B corta, que se tomaban los espacios callejeros. Ese es un factor súper interesante de la autoedición en las calles desde el estallido social, que nuestro espacio público, nuestro espacio de, de movernos de un lado a otro, está como raptado por el mercado. O sea, es un lugar que nosotros transitamos por un funcionalismo. O sea, como yo me dirijo a mi trabajo, yo voy a este lugar a buscar algo, tengo que ir a buscar a mi hijo acá, lo llevo para allá. Y entre medio te topas con publicidades que van directamente al lugar donde se maquinan tus deseos, así directamente a tu mente, a tu cuerpo entero. Y lo que ha hecho la autoedición es quitar ese espacio y claro, hay autoedición en la calle ahora que es muy contrainformativa, pero hay otra que son como muy emocionales, así como no era depresión, era capitalismo, o cosas que atañen a las vías, o funas directas a papis corazones que no han pagado. Entonces, como es súper interesante cómo ha reformulado el espacio público. He visto otros proyectos interesantes también que podrían reactivarse también en estas condiciones. Bueno, el pueblo con B corta y frágil son estos que usaban el espacio de los paraderos. Colectivo Hambre de gráfica urgente, La Descolonizadora, Vaginas Ilustradas, Gran Negro Ediciones, en la unión de editoras experimentales y acá, que son como más artistas, más como convencionales, pero hicieron esto no es una barricada y unos carteles súper buenos. Y también, no sé, muchos de los fanzines que te mostré, bueno, fanzines no tienen los autores, los fanzines. Entonces, como esta ausencia de la autoría es algo que también está presente en la autoedición en las calles ahora, porque yo reconozco el trazo y el estilo de muchas personas que ya sé que son ellos o ellas, incluso personas que en su mismo Instagram no lo suben, no quieren hacer panfleteo con su cosa, pero no están firmando, o sea, eso también es súper interesante. Había uno en particular que me gustaba mucho, que era Somos un cuerpo social,
y, y eso es como que refleja bastante como este como momento caótico que vivimos antes, ahora es claro, es diferente, donde estamos coexistiendo personas unidas por una causa, pero en verdad quizás con demandas algunas diferentes también, o sea, había una coexistencia de identidades que quizás se van a empezar a diverger con el tiempo. Pero ese momento en específico estaba muy recalcado con el somos un cuerpo social. Gracias, Natalia, por invitarnos también a explorar todos estos trabajos. Creo que es súper importante ponerlos acá, tratar de difundirlos, porque efectivamente han sido trabajos que han ido marcando la calle y la voz también de la gente de la calle, del pueblo. Así que con eso vamos a dar por finalizada nuestra conversación. Quería despedirnos dando las gracias al público, por supuesto a Natalia Matzner y también a Fanzinateca Espigadora, que estuvo a través de Natalia con nosotros hoy día. Invitarlos también a conocer el trabajo de Natalia a través de su página web y, bueno, de las cosas que vayan apareciendo también en el transcurso de estos meses que vienen. Darle las gracias al Centro GAM por apoyar la difusión y la realización de la actividad. Y agradecer nuevamente al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a la Biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral, BiblioGAM, acá en Santiago, y a la Galería Barrios Bajos y a la Universidad Austral, quienes hicieron posible también con su apoyo la realización de esta iniciativa. Gracias también al equipo de NMAPA que estuvo acá apoyando la transmisión y a todos los compañeros de NMAPA por el acompañamiento en este proceso. Y a los encargados también del taller, ¿cierto? Vicenta Mendoza, Nata Gavieres y Javier Ramírez, que estuvieron ahí con las organizaciones y los activistas. Así que eso, volver a invitarlos a visitar la página de NMAPA, donde van a encontrar los fanzines que están recién lanzados, publicados. Ese era el objetivo también de este encuentro, y recordarles que semana a semana vamos a ir liberando cada uno de los fanzines, digo individuales porque no son los que se desarrollaron en el contexto del taller con todos los participantes, en la página. Así que quedan súper invitados a seguir revisando eso, y de nuevo, gracias Natalia, y nos despedimos. Muchas gracias, gracias por la invitación y éxito y éxita con todos los lanzamientos de esos maravillosos fanzines.